Hermanos, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos para poder seguir con nuestros devocionales. Le agradecemos a Dios porque siempre le está permitiendo que podamos leer, escudriñar su palabra. Le damos gracias a Él, toda la gloria y la honra para nuestro Dios Todopoderoso. Hoy me toca compartir el Salmo 106 y lo vamos a leer para luego poder hablar sobre este salmo y ver cuáles son las enseñanzas que Dios nos da por medio de su palabra. Bien, vamos a leer. Dice, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor? ¿Quién podrá alabarlo lo suficiente? Hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo correcto. Este salmo, hermanos, nos habla de un lamento y confesión, donde el salmista reconoce la fidelidad de Dios, pero también, hermanos, nos hace pensar sobre la infidelidad del ser humano. De eso es lo que también nos habla este salmo. Y continuemos, por favor. Y dice en el 4, en el 3 dice, hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo correcto. Qué hermoso, hermanos, es saber que cuando nosotros tratamos a los demás con justicia, hermanos, y hacemos las cosas bien, el Señor siempre estará conmigo, con nosotros el Señor siempre nos va a bendecir. ¿No? Entonces en el 4 dice, acuérdate de mí, Señor, cuando le muestres favor a tu pueblo, acércate y rescátame, le dice. Déjame tener parte en la prosperidad de tus elegidos. Mira lo que dice, ¿no? Si nosotros cumplimos con todo lo que el Señor nos dice, nos enseña, dice, vamos a tener prosperidad. Él le pide, dice, déjame tener parte en la prosperidad de tus elegidos. Qué hermoso. Permite que me alegre por el gozo de tu pueblo. Concédeme alabarte con los que son tu herencia. No, acá está alabando, el salmista está alabándole al Señor, está dándole palabras hermosas al Señor. Luego empezamos del 6 y vemos, ¿no? Cómo hace un recuento de todo lo que pasó el pueblo de Israel. Y lo leemos. 6 dice en el versículo 6, hemos pecado como nuestros antepasados, hicimos lo malo y actuamos de manera perversa. Miren, imagínense, qué lindo, qué bueno es reconocer, ¿no? Que hemos pecado, hermanos. Es un gran paso para nosotros poder recibir el perdón de Dios. ¿No? Dice, hemos pecado, hicimos lo malo y actuamos de manera perversa. Nuestros antepasados en Egipto no quedaron, dice, conmovidos entre las obras milagrosas del Señor. Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. Qué rápido nos olvidamos, hermano, eso es cierto, de las maravillas, de los milagros, del infinito amor y bondad que tiene Dios para nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. En cambio se rebelaron, dice, y me escuchen, en cambio rebelaron contra el mar, se rebelaron contra él, dice, en el mar rojo. Aún así, él los salvó para defender el honor de su nombre, por su nombre, hermanos, por su nombre. Él dice, los defendió y para demostrar su gran poder.
en verso 9 dice, ordenó al mar rojo que se secara y condujo a Israel a través del mar. Es un recuento que está haciendo el salmista y bueno, recordémoslo, hermanos, ya lo hemos visto, pero yo creo que Dios tiene un propósito por el cual ahora nos está haciendo recordar todo lo que vivió el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿no? Y acá dice, los condujo perdón, en el 9 dice, ordenó al mar rojo que se secara y condujo a Israel a través del mar como si fuera un desierto, ¿verdad? Así dice, los rescató de sus enemigos y los libertó de sus adversarios. Después el agua volvió y cubrió a sus enemigos. Ninguno de ellos sobrevivió. Entonces el pueblo creyó las promesas del Señor y le cantó alabanzas. Miren, le cantó alabanzas cuando estaban viendo los milagros, cuando estaban viendo las cosas maravillosas que estaba haciendo el Señor. Ahí le cantaron las alabanzas. Sin embargo, dice en el 13, que pronto olvidaron lo que había hecho el Señor. Qué bárbaro, ¿no? Y eso es cierto, nos pasa, hermanos. No quisieron, dice, esperar su consejo. Hermanos, nos está hablando el Señor. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de las cosas maravillosas, preciosas que ha hecho nuestro Dios en nuestras vidas? Y una vez más, yo lo repito eso, para tener presente siempre lo que Dios hace en nuestras vidas, cada milagro, cada maravilla que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Entonces seguimos con el 14, dice, en el desierto dieron rienda suelta a sus deseos, pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Entonces les dio lo que pedían, pero al mismo tiempo les envió una plaga. La gente del campamento se puso celosa de Moisés y tuvo envidia de Aarón, el santo sacerdote del Señor. Hermanos, los celos, la envidia son terribles para el ser humano, ¿no? Y a veces como que hay gente que siente eso, aún estando dentro de la iglesia. Tengamos mucho cuidado con eso, hermanos, ¿no? Entonces pidámosle al Señor que si hay algo de eso en nuestro corazón, el Señor nos lave y nos limpie. Eso tenemos que hacer. Y bueno, proseguimos, ¿no? En el 17 nos dice, por esa causa la tierra se abrió y se tragó a Datán. ¿No? Saben quién era Datán, ¿verdad? El hombre que influía para que el pueblo se desviara de la palabra, para que se desviara de Dios y pudieran hacer estas cosas que ellos hicieron en ese tiempo de adorar imágenes, de hacer becerros y todo eso. Y acá lo dice, ¿no? Y dices, por esa causa la tierra se abrió y se tragó a Datán y enterró a Abiram junto con los otros rebeldes. Sobre sus seguidores cayó fuego, dice, una llama consumió a los perversos. Los israelitas hicieron un becerro en el monte de Sinaí, ¿verdad? Se inclinaron ante una imagen hecha de oro, cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto, obras tan maravillosas en la tierra de Cam, hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Por lo tanto, él declaró que los destruiría. Pero Moisés, su escogido, intervino entre el Señor y los israelitas. Le suplicó que apartara su ira y que no los destruyera. Qué hermoso, hermanos, es tener que alguien que ore por nosotros, alguien que interceda por nosotros para que el Señor no pueda, como vemos en ese tiempo, el Señor no los pueda destruir, ¿no? Eso es lo que pasa en ese tiempo, estaba pasando, ¿no?
Entonces en el 24 dice, el pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creían la promesa de que Dios los iba a cuidar. A veces dudamos, ¿no? Se presenta duda en nuestro corazón cuando el Señor, tenemos que entender que el Señor está al cuidado de nosotros, ¿no? Quitemos toda duda, todo pensamiento que arranca de nuestro corazón, de nuestra mente, que el Señor está con nosotros. Entonces, hermanos, sigamos. El 25 dice, en cambio, dice, rezongaron en sus carpas y se negaron a obedecer al Señor. Imagínense, rezongaron, dice, renegaron, no sé, hablaron de repente muchas cosas en contra del Señor y negaron no desobedecieron al Señor. La desobediencia, hermanos, la desobediencia es también una cosa terrible para nuestras vidas cuando desobedecemos a nuestro Dios. En el 26 dice, por lo tanto, él juró solemnemente que los mataría en el desierto. Y de verdad eso pasó, hermanos. Los primeros, las primeras personas en las cuales en ese tiempo el Señor les habló para que vayan a la tierra prometida, esa generación desapareció. Fue la segunda generación, tercera generación que llegaron a la tierra prometida, ¿no? Entonces dice, los mataría en el desierto. Y en el 27 dice que dispersaría a sus descendientes entre las naciones y los enviaría a tierras distintas. Así fue, hermanos. Después nuestros antepasados se unieron para rendir culto a Baal en Peor, en una ciudad. Hasta comieron, dice, sacrificios ofrecidos a los muertos. Eso hasta ahora se practica. Cuidado, hermanos, ¿no? Entonces, en el 29 dice, con todo eso provocaron el enojo del Señor. Entonces se desató una plaga en medio de ellos. Pero Finés tuvo el valor de intervenir y la plaga se detuvo. ¿Sí? Eso también lo vimos, ¿no? Por eso, desde entonces se le considera un hombre justo, a Finés, ¿verdad? También dice en Meriba, provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés. Hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio. Israel lo destruyó. Dice, Israel no destruyó a las naciones que había en la tierra como el Señor les había ordenado. En cambio, dice, los israelitas sí se mezclaron con los paganos, o sea, no obedecieron al Señor. Y adoptaron sus malas costumbres, se rindieron, dice, culto a sus ídolos, y eso resultó en ruina. Resultó en su ruina, hermanos. El 37 dice, hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios, derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, al sacrificar a los ídolos de Canaán. Contaminaron la tierra con asesinatos, se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones y su amor a los ídolos. Fue adulterio, dice, a los ojos del Señor. Por eso el enojo del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció a su posesión más preciada. Los entregó a las naciones paganas y quedaron bajo el gobierno de quienes los odiaban. Sus enemigos los aplastaron y los sometieron a su cruel poder. Él los rescató una y otra vez, hermanos. Miren, los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra. Qué terrible, hermanos. ¿No? Qué terrible. Y finalmente dice, su pecado los destruyó. Aún así, dice, él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores. Recordó el pacto que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable. Y desde el 47, ¿no? También nos habla otra cosa, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Cómo cambia
el salmista y dice, oh Señor nuestro Dios, sálvanos, vuelve a reunirnos de entre las naciones para que podamos agradecer a tu santo nombre. Alégranos, alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre, y que todo el pueblo diga amén. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor, hermanos. Entonces, acá nos podemos dar cuenta, hermanos, que este salmo se divide en tres partes principales, ¿verdad? Una parte es la de alabanza a la fidelidad de Dios, la otra es la narración de la historia de Israel y sus pecados, y la otra es la súplica de la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, en el versículo del 1 al 3, nosotros hemos visto la alabanza a Dios por su bondad, hermanos, por su bondad y misericordia, reconociendo que quienes practican la justicia son bendecidos y pueden testificar aún de los actos poderosos que Dios hace en nuestras vidas. Se dan cuenta, ¿no? Ahora del verso 4 al 5, el salmista, ¿qué hace? Pide a Dios que los reúna, que los nuevamente Él los visite, ¿no? Los visite con salvación. Dice, Señor, visítanos. Ven a nosotros, clamamos porque tú nos visites. Hermanos, ese también debe ser nuestro clamor. Pedirle al Espíritu Santo que nos visite. Abre tu corazón, hermano. Abramos nuestros corazones y clamemos al Señor y pidámosle que el Espíritu Santo visite nuestras vidas para poder experimentar, hermanos, la alegría y la gloria de la redención, de la bendición, de la salvación que nosotros tenemos y que el pueblo en ese tiempo también necesitaba recibir. Ahora del 6 al 46, hermanos, ¿qué vemos? Aquí vemos la narración de la historia de Israel, ¿verdad? Desde la salida de Egipto hasta el exilio en Babilonia, hermanos. Ellos fueron exiliados y como leíamos, fueron maltratados. No, pasaron cosas terribles en su vida y también ya lo hemos visto anteriormente, qué es lo que ellos vivieron en Babilonia. ¿No? Y que también en estos versículos pone énfasis, hermanos, en la desobediencia del humano, en la desobediencia del pueblo, hermanos, del pueblo, aún de este pueblo en la actualidad. A veces hay mucha desobediencia, hay mucha, ¿qué les digo? Se rebelan las personas. No, el Señor no quiere eso, por eso es que nos está hablando, nos está diciendo. Y la idolatría, dice del pueblo, en ese tiempo había mucha idolatría, el pueblo se vuelve idólatra. Y a pesar de esto, el Señor dice, mostró su misericordia, hermanos, mostró su misericordia. Y vemos cómo el salmista clama a Dios, hermanos, en el 47 al del 47 al 48, en los versos 47 y 48 vemos cómo el salmista clama a Dios para que nuevamente los reúna, porque ellos habían sido esparcidos, como ya sabemos, por los exilios y por todas las vivencias que ellos habían pasado. Ellos fueron como exiliados a diferentes lugares de la tierra. Y David le pide al Señor, Señor, reúnenos. Señor, vuélvenos a estar juntos, ¿no? Eso es lo que le pide el salmista. Reúnenos, dice, de entre las naciones y rescátanos de la cautividad. Hermanos, en la actualidad no hay esa cautividad que había antes, como ocurrió con el pueblo de Israel, ¿no? Exiliados, cautivos en diferentes países para servir a esos reyes, a esos otros países. Pero ahorita nosotros, en la actualidad, hay cautividad interior, hay cautividad en tu mente, en tu corazón,
¿no? Cautividad en lo que es drogas, en lo que es alcohol, en pornografía, cautivos en un montón de cosas que el mundo te ofrece. Y ya no podemos estar así, hermanos, no podemos vivir así. Tenemos que recordar que solo Dios nos puede sacar de ese cautiverio, que solo Dios nos puede rescatar de los cautiverios donde el enemigo nos ha querido mantener. Cautiverios donde decimos que estamos bien, pero no. Tenemos que reconocer muchas veces en nuestras vidas que todavía seguimos en cautiverio de muchas cosas, hermanos. Eso es lo que les quiero decir yo. Y recordarles una vez más que solo Dios, como les repito, solo Dios es el que nos puede rescatar y sacar de todas esas cosas que de repente aún se puedan estar viviendo, de enfermedades, de egoísmo, de envidia, de recordar lo malo del pasado y no haber perdonado, no haber permitido que el Señor nos limpie. Entonces, toda esa cautividad solo el Señor nos puede quitar, solo el Señor nos puede limpiar, hermanos. No hay otra cosa. Entonces, hermanos, ¿qué vemos en este Salmo 106? Vemos la fidelidad de Dios a pesar, hermanos, de la constante infidelidad de Israel. A pesar de la constante infidelidad que muchas veces en la actualidad hay para con el Señor. Dios nunca, hermanos, deja de ser fiel. Nunca dejó de ser fiel aún con su pueblo, porque Él tenía un pacto. Y ese pacto, hermanos, era con su pueblo y es con su pueblo. Ese pacto de salvación, donde Jesús entregó su vida por nosotros. Por eso la palabra dice que lo busquemos mientras Él puede ser hallado. Busquémoslo de todo corazón. Lean su palabra, hermanos. Búsquenlo al Señor mientras está aquí, mientras puede ser hallado. También nos muestra la naturaleza pecaminosa del hombre, hermanos. Siempre estamos luchando con el pecado, hermanos. Siempre. No hay nadie que pueda decirle, no, yo soy santo, santo, santo. Nadie, hermano. Nadie. Solo Dios. Solo Dios es santo. Porque mientras estamos aquí en la tierra, hermanos, vamos a pecar. Con pensamientos, con palabras, con actitudes. Vamos a pecar. Por eso tenemos que tener cuidado. Este salmo nos está revelando la tendencia humana a la rebelión, hermanos, y a la idolatría. No solamente imágenes, a tantas cosas a veces se idolatra. Y ojo, hermanos, incluso después de haber experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Por eso tengamos mucho cuidado. Después de haber experimentado, después de haber visto aún los milagros del Señor, después de haber tenido un encuentro con el Espíritu Santo, hermanos, todavía hay esas cosas. Por eso tenemos que buscar intensamente a Dios. Por eso no tenemos que alejarnos ni un instante del Señor, hermanos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que pelear con el pecado. Si hay algo que nos está estorbando, pues tenemos las armas para destruir todo aquello que quiera robarnos, quitarnos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Luego nos dice de la necesidad que debe haber en nosotros, hermanos, de confesión y arrepentimiento. ¿Qué nos está enseñando? La importancia de reconocer nuestros pecados, de reconocer y buscar el perdón de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer?
confesando nuestro pecado, porque la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y arrepintiéndonos de todo corazón. Eso nos dice el Señor, hermanos. Pero también nos habla, hermanos, de la esperanza que tenemos, de la misericordia de nuestro Padre. Esa es nuestra esperanza, hermanos, que aunque nos caemos, nos levantamos, porque ahí está la misericordia de Dios. Ahí está la mano de Dios para levantarnos. Porque a pesar, hermanos, del desagradecimiento que tenemos a Dios, de los pecados aún que tuvo Israel, el Salmo que nos expresa una profunda esperanza en la misericordia de Dios y en la capacidad de Dios, hermanos, en la capacidad que tiene nuestro Señor de restaurar y de redimir a su pueblo. De esa misma manera lo hace con nosotros, ahorita, en la actualidad. Eso es lo que hace nuestro Dios con nosotros, hermanos. Por eso podemos ver entonces en este salmo que es un recordatorio, ¿no? Poderoso de la fidelidad de Dios, pero también de la naturaleza pecaminosa del hombre y la necesidad de confesar y arrepentirnos, hermanos. Y que podamos experimentar en ese arrepentimiento, en esa confesión, podamos experimentar la misericordia y la salvación de nuestro Dios. Gracias, hermanos. Gracias por escuchar y que haya sido de bendición y que podamos aprender y entender todo lo que nos dice nuestro Dios para seguir adelante. Amén. Que Dios los bendiga muchísimo. Gracias.